¿Cómo les va? Un placer saludarlos, Hugo Valderrama nuevamente. Las últimas semanas, quizás los últimos meses, se ha venido hablando mucho de lo que pasaba con Epstein en su isla. Tenemos varios días escuchando a analistas, a periodistas, incluso a fanáticos sobre la famosa lista de Epstein, qué es lo que contiene, las llamadas que había, qué es lo que se hacía, en fin, ¿no? Este es un caso que está en investigación, que el tipo ya estuvo preso y que se quiere ver qué más involucra. Se habla de políticos esencialmente del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano, de millonarios. Hay incluso registros de llamadas desde Estados Unidos a Bolivia dentro de esos archivos. En fin, eh, la cosa está muy caliente en este tema. Sin embargo, hoy quiero hablar de lo que pasa en otra isla, que en este caso es más cercana a nosotros porque hablan español. Me refiero a lo que pasa en Cuba. Desde que Castro se hizo con el poder hace casi 70 años, el sistema dictatorial cubano de a poco fue quitando todas las libertades posibles. ¿No? Primero nacionalizaron las industrias, que ojo, no es que solo nacionalizaron las industrias de los extranjeros. El 90% de las estatizaciones y las confiscaciones fueron propiedad de los propios cubanos. Caso muy conocido, el del rey del azúcar, el señor Julio Lobo, que tuvo que dejar la isla ante las presiones que ejercía el Che Guevara en su cargo de ministro de Economía. Pero también avanzaron con un sistema educativo que no está destinado a educar ni a formar ciudadanos pensantes, sino súbditos obedientes, un adoctrinamiento donde lo que se ve, se respira y se piensa tiene que ser el partido, tiene que ser la figura de los Castro, esencialmente de Fidel. No es un sistema educativo, es un sistema de adoctrinamiento ciudadano para buscar súbditos leales y obedientes. Eso es lo que se pretende, no ciudadanos críticos, sino esclavos pues sometidos, ¿no? Pero también hay algo que es un secreto a voces hace muchos años. El año 2004, mientras yo vivía en Cuba, era muy común que los extranjeros salgamos a ciertos puntos. Yo vivía en la ciudad de Matanzas, pero era muy común que salgas, por ejemplo, hacia la zona de Varadero, a unos 25 o 30 kilómetros de donde yo vivía, que era un lugar de la playa exclusiva digamos, de extranjeros, con hoteles muy bonitos, todo el capitalismo que ustedes puedan ver ahí, a los cuales la mayoría de los cubanos no tenían acceso. No tenían acceso porque o no les tenían permitido ingresar o no les daba la plata, una de las dos cosas, pero no tenían acceso. Y era muy común que en estos lugares tú encuentres cajeros automáticos para retirar dólares, ya sea en Matanzas, en la playa de Varadero, o ya sea en La Habana, alrededor de La Habana Vieja, ¿no? Toda esta zona de La Habana Vieja, en el Capitolio, cerca de La Habana, en el Varadero, etc. Bien, cuando tú frecuentabas estos cajeros era muy común que se te acerque una señora y te ofrezca jovencitas, ¿no? O se te acerque un hombre al que comúnmente los cubanos llaman el chulo, se te acerque y te ofrezcan jovencitas. Evidentemente yo no soy alguien que pague por tener sexo, no era mi estilo, no es mi estilo y nunca lo pienso hacer, pero se veía este fenómeno. Pero también si tú paseabas por ciertos lugares turísticos de Cuba, veías sobre todo españoles, había de otras nacionalidades, pero sobre todo españoles, que en ese entonces tenía 40, 45 años, con muchachitas jóvenes. Y hablamos de muchachitas jóvenes, ¿no? 14, 15, 16 años, paseando, llevándolas a comer, llevándolas a las discotecas, etcétera. Bueno, eran las famosas jineteras. Muchas de ellas lo que hacían era sacarle dinero a estos españoles, en general a estos hombres extranjeros, en muchas ocasiones a $1,000, $2,000 por su virginidad, ¿no? Y luego se aseguraban de que el tipo les ponga dinero mensualmente, lo hacían venir regularmente a Cuba, y era muy común que los padres, yo tengo una niña de 15 años, es como que yo me siento orgulloso de que vivo de mi hija, ¿no? Te dicen, no, yo vivo bien porque mi hija tiene alguien en el extranjero, ¿no? Tiene alguien que la mantiene, lo que hoy día podríamos llamar un sugar daddy. Pero no solo quedaba ahí, ¿no? Juan Reinaldo Sánchez, alguien que fue guardaespaldas de Fidel Castro por más de una década,
tiene un libro muy bueno que se llama La vida oculta de Fidel Castro. Y otras cosas, entre otras cosas que él relata, habla de un cayo que está cerca de 80, 90 kilómetros de La Habana, un cayo ahí en medio del Mar Caribe, un cayo precioso, donde Castro tenía su mansión privada, ¿no? Y era todo un operativo que él salga de La Habana hacia ese su cayo, lo hacía rodeado de buques de guerra, lanchas ligeras bien artilladas, etcétera. Era su lugar favorito de ir a bucear, de pescar, tenía pistas de aterrizaje, de helicópteros, de aviones privados. Ahí se reunía con sus cómplices internacionales, Pablo Escobar, Fidel Castro, el drogadicto consuetudinario de Maradona, y comúnmente atendía a esta gente como el 99.9% de los cubanos nunca podrá ver, ¿no? Comida que jamás va a poder estar en en la mesa de un cubano promedio. Caviares, vinos, quesos, casi todos regalos europeos, casi todos mandados a comprar fuera de la isla, etcétera. Una vida de lujo, mientras el 99.9% de su población se muere de hambre. Y entre estas visitas era muy común que él acceda a darles mujeres. Por ejemplo, en el caso de Maradona, es muy común el caso de Mavis Álvarez, la niña de 16 años que tuvo un romance cuando Maradona tenía más de 41 años, cuando él fue a recuperarse supuestamente de su adicción a las drogas a la isla, pero en realidad lo que hizo fue drogarse más, alcoholizarse más. Hay un relato muy bien conocido donde Maradona tiene un accidente en un auto en la isla y él tenía dentro del auto botellas de whisky, bolsas de cocaína. Y hace no más de unos 4 o 5 años atrás salió esta muchacha ya adulta a contar cómo había sido obnubilada por el dinero de Maradona, ¿no? Una chica de 16 años. Cuando uno revisa el Código Penal cubano, se da cuenta de que eso no era un delito. ¿Qué es lo que hizo Castro? Modificó el Código Penal bajo la edad de consentimiento sexual. Y entonces una niña de 14 puede tener tranquilamente un romance con una persona de 40 porque eso no está penado en Cuba. Ahora, eso tiene una doble razón. Uno, esto trae muchísimo enfermo sexual de estos pedófilos a la isla. Por eso es que tú veías gente de 40, 45, 50 años andando con muchachitas, buscando muchachitas vírgenes concretamente, para mantener en la isla, porque eso le da esta posibilidad a la isla de vivir del turismo sexual. Toda esta gente paga mucho dinero cuando ingresa, venden los productos en tiendas oficiales del régimen, etc. En síntesis, Castro convirtió a la isla en el Disneyland de los depravados sexuales. Pero no solo eso, ¿no? Fíjense lo que además hace con su población, Castro. Los vende como esclavos en las famosas misiones médicas cubanas, que no son otra cosa que una forma de explotación moderna. Los vende como mercenarios en todos estos sistemas de seguridad. Los explota sexualmente al interior de la isla. Es decir, si vamos a hablar de las islas de pervertidos, yo creo que Cuba se lleva la delantera y por mucho. Gracias y nos vemos en una próxima.